Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Otra vez, otro día más para ver física. Y ya arrancamos con cinemática ayer. Hoy vamos a seguir un poquito más con cinemática, a ver si ya la cerramos hoy. Obviamente, este es un tipo de cierre. Así que bueno, hoy vamos a ver, como le dije ayer habíamos visto algo aproximado de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vos necesitas tu teléfono ahora? Que dentro de las variables de este movimiento, ¿sí? Tenemos también la caída libre y el tiro vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumimos la gravedad como una aceleración y nosotros decíamos que la característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado básicamente es que la aceleración es constante y en caída libre y en tiro vertical la gravedad es constante, por consiguiente es un tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. ¿Sí? El problema que me pasaba la compañera, tal vez no leí bien los datos, pero traté de ser lo más fidedigno posible, es que se arrojan dos móviles hacia arriba, dos objetos se arrojan arriba con dos velocidades y con una diferencia de tiempo. El primer móvil se arroja con una velocidad de 50 metros sobre segundo. 2 segundos después se arroja el segundo móvil, ¿sí? Con una velocidad de 80 metros sobre segundo. Y lo que me pregunta si el problema es lo siguiente: el tiempo de encuentro, la altura de encuentro y la velocidad de cada móvil en el encuentro. Lo primero que voy a establecer, para poder entender esto, es la altura que tiene el primer móvil, que se lanzó en el primer momento, después de 2 segundos. ¿Sí? Y voy a trabajar con esa altura. Vuelvo a repetir. Voy a calcular primero la altura a la que llega este móvil, ¿sí? El segundo móvil, ¿sí? En los 2 segundos que tarda el primer móvil, ¿sí? Le vuelvo a decir, yo voy a calcular la altura de este primer móvil que se lanzó primero con los 2 segundos de diferencia con respecto del segundo. Entonces, si yo voy a calcular la altura, tomando esto, espero que voy a marcar el brillo. Ahí está, marcado el brillo. Entonces, para calcular primero la altura a la que llega el móvil 1, ¿sí? Yo voy a decir que la altura en 1, ¿sí? Es igual a velocidad inicial más un medio, velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Voy a usar esta fórmula para calcular la altura a la que llega, ¿sí? Porque eso me va a servir de guía y me va a dar un parámetro. Es decir, la altura a la que llega a 2 segundos es la siguiente. Altura es la velocidad inicial, 50 metros sobre segundo por 2 segundos, más un medio por la aceleración, dijimos que es igual a la gravedad. Aceleración igual a la gravedad la tomamos en 9,8 metros sobre segundo, por 2 al cuadrado. Por 2 segundos al cuadrado. ¿Sí? Acá,
como no nos especifica de dónde es lanzado, dónde no nos especifica, asumimos que acá en el planeta Tierra, donde la gravedad tiene un valor fijo, ¿sí? El valor de la gravedad para nosotros y para lo que reste de todo lo que va a ser física es 9,8 metros sobre segundo, o si lo tenemos que poner en CGS, va a ser 980 centímetros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Tomando esto, yo voy a hacer el cálculo, ¿sí? 100 metros más 4,9 por 4, 4,9 por 4, ¿sí? Que también me va a quedar metros. Fíjense, metros sobre segundos cuadrados por 4 segundos cuadrados, simplificando ahí, me va a quedar que la altura es 100 más 4,9 por 4 igual 119,6. 119,6 metros. ¿Sí? Esa es la altura que alcanza el primer móvil 2 segundos. ¿Sí? Después de 2 segundos que ha sido lanzado, es cuando se lanza el segundo móvil. ¿Sí? No. A ver, para que no haya confusiones, vamos a trabajar sobre esto. Nosotros asumimos, ¿sí? Para entender esto de la gravedad negativa y la gravedad positiva. Pues por ahí usted después se confunde y se hace bola. Nosotros si hacemos tiro vertical, nosotros decimos que el valor de I, ¿sí? Que cuando hacemos tiro vertical, usamos la gravedad positiva. ¿Por qué? Porque asumimos que esto sube, ¿sí? Sobre los valores positivos de I. Entonces, sobre los valores positivos de I, al subir, la tomamos como positiva. En el caso de la caída libre, es donde asumimos los valores negativos de la gravedad o asumimos un valor negativo de la gravedad. ¿Por qué asumimos un valor negativo de la gravedad? Porque esto desciende sobre el eje total de la Y. Es decir, vuelvo a insistir, asumimos a la gravedad como si es tiro vertical, es hacia arriba, valores positivos. Si es hacia abajo, desciende o decrece en los valores positivos, por eso se asumen como valores negativos. Pero es a modo nada más que indicativo el uso de la gravedad como negativa. ¿Sí? Básicamente, porque en este caso, para usarla, sí. La fórmula es la fórmula de altura, ¿sí? Es la fórmula de altura máxima que tiene el movimiento rectilíneo uniformemente variable, ¿sí? Esta es la altura máxima a la que puede llegar un cuerpo, o la altura, ¿sí? Asumiendo la velocidad inicial, ¿sí? Podríamos, ¿sí? Si nosotros tomáramos, ¿sí? Si nosotros tomáramos otra fórmula, podríamos sacarla sin el tiempo, digamos. Fíjense, ¿sí? Podríamos calcular la altura máxima sin el tiempo. Yo ayer les daba, se me quedaron los anteojos, acá está, no los quiero pisar. Yo ayer les daba otra fórmula para sacar la altura, por ejemplo, asumiendo la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por gravedad por altura. Podríamos asumir la gravedad y la altura, ¿sí? en estos parámetros. ¿Sí? Podríamos deducir esto y decir que, por ejemplo,
si nosotros queremos sacar la altura máxima a la que llegan estos dos muchachos, ¿sí? La podemos sacar acá, sabiendo que la velocidad final en el tiro vertical es 0, yo asumo menos la velocidad inicial al cuadrado, y menos al cuadrado significa base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces yo tomaría, por ejemplo, 50 metros sobre segundos, acá calcularía la altura máxima. Esto es a modo de ejemplo, no estoy haciendo nada del problema, ¿sí? Entonces yo diría que la altura máxima sería igual a 2 por 9,8 la altura, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ahí tendría la altura. ¿Sí? Como esto está al cuadrado, el metro al cuadrado, segundos al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, cancelo acá, cancelo acá, cancelo acá y acá. Entonces así me quedaría el metro. La altura máxima sería de dividir 50 dividido 4.9. Que me quedaría... 127. ¿Cómo? Me da 127. ¿Usando esta o usando acá? No, la de abajo. La de la altura máxima. No, a mí me da 10 metros. 50 dividido 4.9 me da 10,2 metros. ¿Sí? ¿No sería 50 al cuadrado, profe? Perdón, tiene razón. 100, 2500 dividido 4.9. Me da 510. 50 al cuadrado es igual a 2500 dividido 4.9. La altura máxima son 510 metros. ¿Sí? Esa es la altura máxima. Eso para calcular la altura máxima cuando no me dan el tiempo. ¿Sí? Lo cual no me lo pide. Así que lo vamos a dejar de lado. Pero, volviendo a lo que estábamos, a nuestro problema. Entonces, la altura que tiene, la altura que alcanzó es 119,6 metros, el móvil 1 en 2 segundos. Ahora veamos, ¿sí? Para asumir esto, ¿sí? Nosotros vamos a buscar el tiempo de encuentro, ¿sí? Restándole, tengo esto, ¿sí? Que me acabo de perder, espérense que me encuentre mal. Tengo la altura a la que llegó, el móvil 1, después de 2 segundos. Bueno, vamos a calcular, ¿sí? La altura del encuentro. ¿Sí? Vamos a calcular B primero. ¿Sí? Nosotros vamos a usar para calcular B, ¿sí? Lo que se llama la velocidad media. ¿Sí? Porque nosotros asumimos que en un recorrido, ¿sí? lo vamos a hacer así. Sale con la velocidad de 50 metros sobre segundo. Sale con una velocidad mayor de 80 metros sobre segundo. Y para calcular nuestra altura de encuentro vamos a usar, ¿sí? Para calcular el tiempo de encuentro vamos a usar la velocidad media. ¿Sí? Entonces, para calcular el tiempo de encuentro, como dije, vamos a usar la velocidad media. En este caso, la velocidad media, ¿sí? Es de 130. ¿Sí? 130 metros sobre segundo.
Y vamos a decir que gravedad es igual al diferencial de velocidad, en este caso va a ser nuestra velocidad media sobre tiempo. ¿Sí? Simple y fácil, porque es la misma de la aceleración. Entonces digo que el tiempo es igual al diferencial de velocidad sobre la gravedad. ¿Sí? Entonces, el tiempo de encuentro, ¿sí? Como son dos móviles y hay una diferencia, yo voy a asumir 30 metros sobre segundos sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y ahí voy a tener el tiempo de encuentro. Entonces, 30 dividido 9,8 me da 3,06. 3,06 segundos. Esto es el tiempo que tardan en encontrarse. A ver, espérense que le voy a admitir a esto y voy a ver qué es lo que me pregunta. Bien. ¿Por qué uso 30? Porque la diferencia entre 80 y 50 son 30. ¿Sí? Usé la velocidad media en dos momentos determinados. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Tienen diferencia de tiempo en salida. ¿Sí? Hay una diferencia de tiempo en salida de 2 segundos. Esa diferencia de tiempo en salida me permite decir que el tiempo que van a tardar en cumplir el recorrido menos velocidad 2, sí. Porque lo que van a tardar, el tiempo que van a tardar en el recorrido es diferente. ¿Sí? Uso la diferencia de los tiempos a partir de que va a haber una diferencia, o sea, uso la diferencia en la velocidad porque va a haber una diferencia de tiempo en este sentido. ¿Sí? Es diferente a lo que veíamos ayer del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces a mí me queda como que 3,06 segundos desde el tiempo de encuentro. Una vez que tengo el tiempo de encuentro, voy a calcular la altura de encuentro, ¿sí? Tomando la misma diferencia de velocidad, ¿sí? La misma velocidad media usando esta fórmula. Es decir, la altura de encuentro, ¿sí? La altura de encuentro de los móviles es la siguiente. 30 pero bueno, no tiene ganas de marcar el 3. 30 por 3,06 más 1/2 por 9,8 por 3,06 al cuadrado ...137 metros. La altura de encuentro usando esta fórmula, ¿sí? La altura de encuentro utilizando esta fórmula y utilizando este tiempo, me dice que es de 137,6 o 68 o 7 metros. ¿Sí?
y la velocidad en el punto de encuentro. Ahí voy a usar, ¿sí? Tomando la velocidad, tomando la altura esta, decimos el tiempo de encuentro 3,06. ¿Sí? Podemos calcular la velocidad final. ¿Sí? La velocidad que tiene cada uno de estos en ese tiempo. Podemos usar dos cosas. ¿Sí? Y ahí vamos a ver. ¿Sí? Podemos usar velocidad final al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado, más 2 por gravedad por altura, ¿sí? Tomando la altura por ese lado, ¿sí? Sería lo más acertado, es decir, calcular la velocidad final tomando esto. La velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 2 por 9,8 por 137,78. ¿Sí? Entonces ahí me quedaría la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 2 por 9,8 por 137,68, cierro, 72 metros sobre segundos para el móvil 1 y para el móvil 2 sería con 80 95,38. ¿Sí? Esos serían medianamente las soluciones del problema. ¿Sí? A ver, espérese que... Pero en tiro vertical, una vez lanzado un cuerpo, va disminuyendo su velocidad hasta llegar a la altura final donde empieza a caer nuevamente. Sí, de eso no estoy ninguna duda. Pero ¿cuál es la altura máxima a la que llega? Nosotros determinamos que la altura máxima a la que llega es 510 metros para no perdernos en el tiempo. ¿Sí? Es más de 500 metros la altura máxima. ¿Sí? Guarda con esto. La altura a la que estamos hablando acá es la altura a la que sacamos a partir del tiempo, ¿sí? Usando las dos velocidades. Los 95,38 es usando acá en lugar de 50, 80, el segundo móvil.
Altura de encuentro. Busquemos la altura de encuentro. Para que no nos perdamos. Primero, calculamos el tiempo de encuentro usando como parámetro la gravedad. O sea, nosotros decimos que la aceleración, la fórmula de aceleración es el diferencial de velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que si la gravedad es igual a la aceleración, nosotros decimos que la gravedad, para nuestro caso, es igual al diferencial de velocidad sobre tiempo. Nosotros lo primero que hicimos es establecer la velocidad media, usando los dos vehículos, restándolo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en el tiempo de lanzado de cada uno de ellos, entonces quiere decir que va a haber una diferencia. Entonces nosotros decimos que la velocidad media acá es de 30 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 80 menos 50 me da 30. Bien. Entonces tenemos que si la gravedad por esto me va a dar que la gravedad, para despejar la fórmula, gravedad por tiempo es igual a diferencial de velocidad. Lo que me da el diferencial de velocidad sobre la gravedad igual al tiempo. Entonces tengo el tiempo que es igual a 30 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Hay quienes toman la gravedad con un par de decimales más y por ahí eso nos da una diferencia en algunos términos o en algunos tantos. ¿Sí? Pero para que no nos perdamos, nosotros siempre vamos a unificar la velocidad de la gravedad, o la aceleración de la gravedad, mejor dicho, a esto. Entonces decíamos que el tiempo es 30 dividido 9.8 igual a 3,06. El tiempo es 3,06 segundos. ¿Sí? Este es nuestro tiempo. Luego, ¿cómo sacamos la altura a la que se llega? ¿Sí? Vamos a usar esta fórmula de acá, tomando la velocidad inicial, ¿sí?, como la velocidad media. ¿Sí? Entonces digo, ¿sí?, usando la misma fórmula, 30 metros sobre segundo por 3,06 más un medio, aceleración gravedad, por 9,8 por 3,06 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros resolvemos toda esta ecuación, nos queda que la altura nos da 137,68. ¿Sí? 30. Profe. ¿Cómo? Gracias. Me había confundido en el tiempo. Había puesto 3,6 y me daba mucho más grande. Por eso no me da. Da 30. Sí, es 3,06. Entonces ahí me queda el altura. Y después la velocidad en el punto de encuentro, ¿sí?, voy a usar la fórmula que les di anteriormente, que es la velocidad final, ¿sí?, en lugar de ponerle al cuadrado, directamente despejo raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado, más 2 por gravedad, por altura, usando la altura esta, que no es la altura máxima la que alcanzan los dos móviles, ¿sí? No es la altura máxima que alcanzan los dos móviles, sino es la altura que alcanzan a los 3,6 segundos. ¿Sí?
Entonces, con eso, yo voy a decir que la velocidad final a esta altura me quedaría dada por usando 50 para uno y usando 80 para el otro. ¿Se entiende ahí? Muy bien. Por eso tenía dos resultados, uno era 72 y el otro era 95,68 o como 38, no me acuerdo. Una cosa que les aclaro, yo los problemas los resuelvo con ustedes en el mismo tiempo que lo estoy haciendo con ustedes. Acá, 137. Entonces, 30 por 3,06, lo voy a ir reduciendo el cálculo, así le queda más cómodo. 30 por 3,06 es 91,8. 91,8 más un medio por 9,8 por 3,06 al cuadrado, 45,88. ¿Sí? Me va a variar porque le acabo de robar un par de decimales acá, le acabo de robar un par de decimales acá, no me va a dar 137,68, sino que me va a dar tal vez un poquito menos. 91,8 más 45,88. No, me da lo mismo. 137,68. Y ahí lo saco. No, el tiempo no puede dar negativo. Nunca puede dar negativo el tiempo. Imagínese usted que un físico calcule el tiempo negativo, está en el horno. Pobrecito Einstein falleció sin poder encontrar eso. La gravedad no va disminuyendo. Estamos tirando para arriba. La gravedad toma... lo vuelvo a explicar. Voy a borrar el enunciado y lo vuelvo a explicar. A ver, tengan en cuenta esto. La gravedad se usa en negativo de modo indicativo. Es decir, los físicos asumen el tiro vertical, ¿sí?, en un eje de Y. En el eje de Y, si nosotros vemos el tiro vertical, la dinámica del tiro vertical es hacia arriba, o sea que busca los valores positivos y aumenta a medida que va subiendo. ¿Sí? La altura, por definición, disminuye cuando va cayendo. Entonces, para el tiro vertical, la gravedad se usa con signo positivo y para la caída libre, la gravedad se indica con signo negativo. ¿Sí? Pero es signo positivo. Cuando yo tengo, por ejemplo, la gravedad con signo negativo, este signo de acá, para calcular la altura, se vuelve menos. Pensemos en eso, ¿sí? Después, el tiempo nunca puede ser negativo, primero y principal, porque Einstein se murió y no pudo lograr el tiempo negativo. Y Hopkins tampoco, ¿sí? Le pasó básicamente lo mismo. El tiempo no puede ir para atrás. Si pudiéramos ir con el tiempo para atrás, estaríamos en problemas. ¿Sí? O estaríamos en la cresta de la ola. Ustedes volverían a Jardín de Infantes y yo volvería también a Jardín de Infantes, que fue la parte más divertida que pasó en mi vida. Digo, se me ocurre. O volvería un par de días a comer unas empanadas espectaculares que me comí el lunes, por decir si el tiempo fuera negativo. ¿Sí? Nunca lo puede dar. Tengan presente esto. Facundo creo que era, que me preguntó. El tiempo nunca nos puede dar negativo. Si el tiempo nos da negativo, tenemos un error.
¿Sí? Y es grave el error porque no existe el tiempo negativo. ¿Mm? Tal vez, usted haya asumido acá, y ahí me parece que puedo entender la pregunta del tiempo negativo, que yo haya hecho el diferencial de velocidad, que yo haya asumido el diferencial de velocidad como, qué sé yo, la velocidad primera menos la velocidad segunda, entonces me queda menos 30. No, vuelvo a insistir, porque para que hiciera eso, esto tendría que ser velocidad final y esto tendría que ser velocidad inicial. Y en este punto del problema, las dos eran velocidades iniciales. Por eso también la velocidad media es positiva. Ah, Francisco, sí. No, yo leí el tiempo negativo y dije, wow, no. Pero de paso vale la aclaración. ¿Sí? ¿Se entendió o estuvo muy complicado? Bien. Ahora les voy a hacer... Bien. Ahora les voy a hacer un problema yo. ¿Sí? Se arroja, ¿sí?, un cuerpo, o más vale, se deja caer un cuerpo desde una altura X, desde una altura, ¿sí? Y este cuerpo alcanza una velocidad final de 30 metros sobre segundo cuando llega al piso y tarda en caer tarda en caer 4,3 segundos. ¿Sí? Estos son los datos. La pregunta es, ¿qué altura tiene el lugar de donde se arrojó el cuerpo, o sea, donde se dejó caer el cuerpo, si el cuerpo cae con un movimiento ondulatorio? Póngale. ¿Sí? O la pregunta sería si la altura del edificio varía, si en lugar de caer verticalmente, el cuerpo cae con un movimiento ondulatorio. Sería la segunda pregunta. ¿Sí? Primera cuestión. Yo tengo que, si el cuerpo se deja caer, mi velocidad inicial es 0. ¿Sí? 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Y me da la velocidad de caída y me da el tiempo de caída. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo deduzco, en este caso, la altura de este edificio? Podríamos usar la fórmula de 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Podríamos suponer la altura esta, ¿sí? 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado.
porque la velocidad final la saco a partir de que me da 0. ¿Sí? ¿Y estaría bien? ¿Qué les parece? ¿Estaría bien? O estaría bien, por ejemplo, usar velocidad final igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. ¿Cuál de las dos? A ver. O sea, descomprimiendo esto, sabiendo que velocidad final al cuadrado sobre 2 por gravedad igual a altura. ¿Cuál de las dos estaría bien usar? ¿Cuál estaría? A ver. La primera pregunta es ¿cuál es la altura de donde se lo dejó caer? La primera agregando la parte de velocidad por tiempo. Calcular la distancia. Pero si velocidad es 0 y si multiplicamos por tiempo sigue dando 0, bien. Lo que más datos arroje, la que más datos arroje el problema. Pero fíjense acá una cosa para tener presente, ¿sí? La fórmula para usar, ¿sí? En este punto es esta. Ustedes me van a preguntar exactamente. Y ustedes me van a preguntar por qué es esta y no es esta. ¿Sí? Es esta, la fórmula, porque a mí lo que me interesa es el tiempo de caída. Porque acá hay un dato que es engañoso en el problema o en el planteo del problema, ¿sí? Que es la velocidad. Porque la velocidad cuando llega al suelo, cuando toca el suelo es una, pero al momento de que tocó el suelo, quedó en el suelo y quedó con velocidad final 0. Entonces, el único dato que a mí me representa intencionalmente es el tiempo. ¿Sí? Es el tiempo. Después veremos otros casos, cuando veamos dinámica, donde estos dos datos, ¿sí? Donde es importante este dato, pero a modo de energía, ¿sí? A modo de energía mecánica. ¿Sí? Pero en este punto, cuando tengamos y estemos claros en lo que es caída libre o tiro vertical, ¿sí? Lo que nosotros usamos es, para calcular la altura de una caída libre, es esto, ¿sí? Sabiendo que la velocidad inicial es 0, o sabiendo que la velocidad inicial sea lo que fuere, ¿sí? La velocidad final, tanto en la caída libre como en el tiro vertical, no nos interesa, ¿sí? Como dato, eso ténganlo como muy presentito, ¿sí? Como muy presente, la fórmula es esta. Ahora, si no nos dieran el tiempo, si nos dieran solamente este dato sin el tiempo,
Y ahí sí, no vamos a poder usar magia y vamos a tener que usar esta fórmula. ¿Sí? Vamos a tener que usar esta fórmula. Y no hay de otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando aún nos den la velocidad inicial para calcular la velocidad final, para calcular la altura, y nos den el tiempo, ¿sí? 4,3, yo voy a usar básicamente el tiempo. Y ahora, ¿la altura va a variar de acuerdo a cómo caiga el objeto, sí o no? No. Si el objeto cae verticalmente o cae haciendo este movimiento oscilatorio, no va a cambiar. Así que tengan en cuenta eso, porque por ahí los números en un multiple choice, bien, en un multiple choice, ¿sí? Los números pueden estar, pero hay una parte que tiene una reseña y a esa parte que tiene una reseña la tengo que leer también, porque los números pueden dar los mismos, ¿sí? Puede dar 90, no sé cuánto, me da 90, no sé cuántos metros, ¿sí? A ver, 4.9 por 90,6 metros me da la altura. ¿Sí? 90,6 metros me da la altura. Tomando 90,6 metros de la altura, me pueden dar 90,6 si cae verticalmente, 90,6 cayendo de modo ondulatorio, 90,6 sí, y no varía de acuerdo a la caída del objeto. La respuesta correcta sigue siendo 90,6, la altura no varía por cómo caiga el objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las variables son bastante fijas, tiempo y gravedad. ¿Sí? Bien. Ahora. Vieron que no es muy difícil la cinemática. A ver, déjenme chusmear y voy a buscar un problema de MRV. A ver. A ver. A ver, veamos. Dice, ¿cuál es la aceleración de un cuerpo? Se lo dicto. ¿Cuál es la aceleración de un cuerpo que inicialmente se mueve a 12 metros sobre segundo? Y en los 10 segundos posteriores recorre una distancia de 400 metros.
¿Sí? A ver, ¿cuáles son los datos que tengo yo? ¿Cómo? ¿Puede decir los datos de nuevo? Bueno, dice, ¿cuál es la aceleración de un cuerpo que inicialmente se mueve a 12 metros sobre segundo y en los 10 segundos posteriores recorre una distancia de 400 metros? Podríamos usar la fórmula de distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y despejamos aceleración. Sí. Despejando aceleración desde ahí. ¿Sí? Entonces yo tengo distancias que son, perdón, yo tengo distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Vuelvo y acá estoy moviéndome en lo horizontal. ¿Sí? Yo voy a despejar la aceleración de allí. O sea que distancia menos velocidad inicial por tiempo sobre un medio por tiempo al cuadrado igual a aceleración. ¿Sí? Entonces voy a tener 400 menos 12 metros sobre segundo, lo vamos a hacer con unidades y todo, así vemos también algo de simplificación. 400 metros menos 12 metros sobre segundo por 10 segundos sobre un medio por 100 segundos al cuadrado. ¿Sí? Ya directamente lo calculo así. Entonces voy a tener 400 menos 120, ¿sí? Que me van a quedar ya en metros, sobre 50 segundos cuadrados. Lo que me queda caracho. 5,6 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Me interesa también que aprendan por eso estos problemas así, donde tengo que usar otra fórmula que no es la usual para sacar aceleración, que aprendan también a descomprimir o descomponer todas las fórmulas posibles de todas las maneras posibles, ¿sí? Para calcular los datos. ¿Por qué? Porque es necesario entender para resolver que ninguna fórmula es absoluta, ¿sí? No es que el problema se adapta a una fórmula, el problema o el enunciado, la consigna se adapta a una fórmula, sino que es la fórmula la que se adapta a la consigna que me da el problema. ¿Sí? Eso también es importante que lo tengan presente, ¿sí? Porque si no, nos quedamos en la lagunita de que, ay, acá tengo que usar esta fórmula, pero no entra, pero no, con esta fórmula no puedo. Entonces, voy a dar vuelta todas las fórmulas que sean necesarias a partir de los datos que tenga y tratar de entender los datos para poder ajustar la fórmula que tenga que ajustar
para obtener el resultado. ¿Sí? Bien. A ver. Profe, Sí. en el caso que sacáramos la velocidad de entre los 10 segundos y los 400 metros, que la tomáramos como velocidad final y utilizáramos la fórmula velocidad final. Fíjense que usted tiene distancia sobre tiempo, le va a quedar 40 metros sobre segundo. Sí, ¿Sí? A ver, nos quedan 40 metros sobre segundo sobre velocidad final. Velocidad inicial 12 metros sobre segundo sobre los 10 segundos, porque se haría el tiempo así. Entonces tendría, mire, tendría 28, 28, ¿estoy bien? 28 metros sobre segundo sobre los 10 segundos, le quedarían 2,8 metros sobre segundo cuadrado. No es como muy procedente que digamos. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? Casualmente es el doble. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? La diferencia se da más allá de porque ustedes me van a decir, sí, es el 1 medio este que me está molestando, ¿sí? Porque si yo a esto le multiplico por 1 medio me va a dar, ¿sí? De lo que estamos hablando, acá la diferencia está de que usted asume, ¿sí? La velocidad final, ¿sí? A partir de los 10 segundos cambiando una velocidad, pero el móvil viene moviéndose a 12 metros sobre segundo, y esa es la velocidad inicial que tiene. ¿Sí? Si yo asumo o pienso la velocidad final como 400 dividido, ¿sí? Ya no estoy pensando en la aceleración, sino que estoy pensando en la velocidad final. ¿Sí? Estoy pensando en otra velocidad, en un cambio de velocidad. Y el problema no me pide la variación de velocidad, sino que me pide, ¿sí? Básicamente la aceleración. ¿Sí? Por ese lado. Yo no quiero aburrirlos, pero la fórmula esa fórmula, sale, si yo voy reemplazando cada cosa por lo que equivale la distancia, asumiendo movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Yo la distancia la cambio por velocidad por tiempo, por ejemplo, acá cambio velocidad igual a distancia sobre tiempo, al tiempo distancia sobre velocidad. Entonces voy después haciendo las sumas y las restas que tenga que hacer y las multiplicaciones que tenga que hacer a modo de polinomios, ¿sí? Y me va a quedar esta fórmula. Esta fórmula sale de todo un análisis de, básicamente, movimiento rectilíneo uniformemente variable. Pero es para aburrirlo y para estar
mucho tiempo tratando de demostrar lo que ya está demostrado, lo que ya es evidente. ¿Sí? Después en algún momento, si existiera tiempo, lo hacemos y yo lo hago y se lo muestro cómo se hace. Pero no se preocupe. ¿Sí? Cuando a usted le piden la aceleración y le den los datos, usted usa esto y no calculando la velocidad final, porque si no le estarían pidiendo en la consigna la variación de velocidad. Básicamente es eso. Bueno, a ver. ¿Dudas sobre este tema de cinemática? Profe, Sí. en el caso de que nos den un problema en donde mezcla caída libre y tiro vertical, deberíamos, Sí. y nos dan de dato la velocidad final del tiro vertical. La velocidad final del tiro vertical sería la velocidad inicial de la caída libre. 0. Ok, y 0. 0. Ok, dale, eso, gracias. ¿Sí? Porque es algo que me decía un compañero o una compañera en el chat. El cuerpo se eleva, llega a la altura y cae. Pero cuando se elevó para poder caer es porque llegó a la velocidad final y la velocidad final es 0. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna duda? No. Sí, a ver, Pilar. Tíreme el ejercicio. ¿Se lo dicto, profe? Sí, diga. Sea un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 19,6 metros sobre segundo. Considere semieje positivo hacia arriba y calcule los tiempos necesarios para alcanzar una velocidad de 9,8 metros sobre segundos y menos 9,8 metros sobre segundo. 9,8 metros sobre segundo. Calcular los tiempos para la velocidad final esta. Nos dan dos velocidades. Sí. La de 9,8 positivo y menos 9,8. Sí, dos velocidades finales en esta relación. Sí, nos pide el tiempo en el que alcanza esas velocidades. Perfecto. Usted ya tiene el problema resuelto de antemano. ¿Por qué lo tiene resuelto de antemano? Tiene tiro vertical. ¿Sí? Entonces usted sabe que la gravedad, le vuelvo a insistir, es la velocidad final o la variación de velocidad, lo vamos a poner como lo pusimos al principio, la variación de velocidad sobre el tiempo. Lo que hace que si yo tengo la gravedad, ¿sí? Entonces a mí me quede que el tiempo es igual al diferencial de velocidad sobre el tiempo. ¿Sí? Sobre la gravedad, perdón. ¿Sí? Fíjese acá, porque acá te interesa. ¿Sí? Si el diferencial de velocidad, es igual a velocidad final menos velocidad inicial, yo teniendo las dos velocidades iniciales puedo laburar tranquilamente. Entonces, para el primer caso, ¿sí? Yo voy a tomar la velocidad, voy a decir que el tiempo es igual a la velocidad final, 9,8 metros sobre segundo, menos 19 metros sobre segundo sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Nosotros podríamos suponer que el tiempo es negativo. Y el tiempo no es negativo, o sea que para este caso no hay una solución real. Así se plantea. ¿Sí? Porque el tiempo nos da el negativo. Ahora bien, para este caso sí va a haber un resultado. ¿Por qué?
Denme un segundo. Denme un segundo. Sí. Sí, soy yo. Sí, estoy dando clases. Dame un segundo. ¿Puede ser? Sí. En este momento que hay, si pasa, igual que los dale. Bueno, para los dos casos, ¿sí? Mi resultado va a ser negativo. ¿Sí? Para los dos casos, el resultado del tiempo es negativo. ¿Sí? Acá sería algo así como 9.8 menos 19 dividido 9.8, estaríamos hablando de menos 0,9. ¿Sí? Y para este, para el primero, y para el segundo estamos hablando de 2,9. En el segundo caso estaríamos hablando de menos 2,9. En los dos casos me da número negativo. ¿Sí? No sé de dónde sacó el problema, pero para los dos casos me da número negativo. ¿Sí? Siendo tiro vertical, ¿sí? Básicamente nos va a dar en los dos casos números negativos. Bien, pero la respuesta correcta sería 0,9 y 2,9. Exactamente. Y 0,98, una cosa así. ¿Sí? Bien, muchas gracias. No, no hay por qué. Sí, por ahí, ten cuidado con esos problemas porque confunden más de lo que... Pero bueno, no importa. ¿Sí? Serían en tiempos negativos. ¿Sí? Usando esta forma. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra cuestión con respecto ¿cómo es? A cinemática? Pato, ¿me traerías un vaso de agua, por favor? ¿Alguna otra cuestión con cinemática? Bueno. Le voy a tirar una... Bien, si aparece algo, ya saben, me lo comunican. Le voy a tirar una puntita de lo que vamos a ver la semana que viene, que es estática, que básicamente la estática lo que hace, o a donde nos vamos a remitir, es encontrar el equilibrio de las fuerzas, ¿sí? A partir de la descomposición de la fuerza o de encontrar los componentes o las componentes de la fuerza. Si ustedes han visto o tienen idea de lo que es vectores o han visto vectores, ¿sí? Módulo de vectores y demás, han visto básicamente el 90%. Y los señores del vecino se pusieron a agujerearme la pared. Entonces, supongamos,
¿sí? Si nosotros hablamos de estática, que tenemos un cuerpo, ¿sí? Que básicamente, yo voy a marcar la horizontal acá, ¿sí? Este es el horizontal, ¿sí? Tengo un ángulo de 30 grados, ¿sí? Y tengo una tensión o una fuerza, la que sea, tensión o fuerza de 5 newton. ¿Sí? Yo quiero conocer, por ejemplo, la fuerza de 5 newton. Sí, el vecino es como muy respetuoso para hacer ruido. 5 newton, la tensión o la fuerza. Supongamos que a mí me pidieran encontrar, ¿sí? Las fuerzas actuantes, o que me pidieran las fuerzas actuantes, o que me dieran las fuerzas actuantes en este cuerpo. La primera fuerza actuante que tengo en este cuerpo, ¿sí? Es el peso. La segunda fuerza actuante que tengo, en este caso, parada, es la normal. Tomando eso como parámetro, yo tendría que calcular la normal, ¿sí? La normal no es otra cosa que lo que nosotros en estática decimos la reacción, ¿sí? Que genera un cuerpo, ¿sí? La reacción que genera el cuerpo con respecto a la acción de la gravedad, es decir, con respecto al peso. Por ejemplo, básicamente, y para poder entendernos, nosotros caminamos y vamos a la farmacia, nos paramos en la farmacia y nos pesamos en la balanza de la farmacia y pesamos 5 kilos. Y pesamos 50 kilos. 5 kilos. Pesamos 5 kilos. En realidad son 50 newton. ¿Sí? Esos 50 newton es la normal, es decir, la reacción que nosotros tenemos, ¿sí? Con respecto a los 50 newton, ¿sí? Que nos tiran para abajo, que es la relación de la cantidad de materia que tenemos con la gravedad. ¿Sí? Por ese motivo no nos caemos ni andamos volando. No solamente por la gravedad, ¿sí? Sino que nos desplazamos gracias a lo que se llama la normal, que es la reacción de los cuerpos, ¿sí? Con respecto a la acción de la gravedad. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros podemos decir que este sistema se descompone de esta manera, ¿sí? Se descompone en fuerza I y en fuerza X, ¿sí? Asumiendo el ángulo de 30 grados. Entonces nosotros decimos que tomando, y esto es aplicando un principio de trigonometría, si nosotros decimos que la tensión o la fuerza es de 5 newton. Entonces, aplicando esto para fuerza X, nosotros decimos que la fuerza X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Es decir, si nosotros entendemos que en un triángulo rectángulo, esto que tengo yo acá abajo es el cateto opuesto, el cateto adyacente del ángulo, del triángulo, el cateto adyacente del triángulo, y el cateto adyacente se relaciona con el coseno, nosotros decíamos en trigonometría, en la secundaria, decíamos que el coseno era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Valga la redundancia de decir que el cateto adyacente es igual a coseno por hipotenusa. En este sentido, ¿sí? El cateto adyacente es igual a coseno por hipotenusa, es lo mismo que tenemos acá, porque asumimos que la fuerza o la tensión que se
ejercen sobre el cuerpo, ¿sí? Es la hipotenusa de nuestro sistema, en el diagrama, ¿ciertamente? Entonces, básicamente es así. Lo que me quedaría que fuerza X es igual, ¿sí? A 5 por el coseno de 30. ¿Sí? Y para fuerza Y, valga la redundancia, es exactamente lo mismo. Fuerza por el seno de 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a trabajar con este lado que, si lo traslado, sería el cateto opuesto del triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que cateto opuesto, ángulo e hipotenusa es seno. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, lo que me da que cateto opuesto es igual a seno del ángulo por hipotenusa. Hasta ahí estamos bastante interesados en lo que es la estática. ¿Sí? De esta descomposición, ¿sí? Nosotros vamos con este tipo, con este sistema de descomposición, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. Fuerza por el seno de 30 grados. Denme un segundo, porque no sé si es que no... Sí, dame un segundo, dentro de la clase que estoy tomando pantalla. ¿Sí? ¿Se entiende? Disculpen que vaya y venga, pero parece que la gente tiene como que muchas ganas de golpear la puerta y pasar y ver que estoy dando clase, es como que lo incentiva. Entonces, esto es la estática, ¿sí? Esto es el modo en que de alguna manera se descomponen las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Este modo también nos va a permitir calcular en algún punto la hipotenusa, en algún punto calcular la tensión, ¿sí? Esta estructura nos va a permitir a nosotros calcular todo lo que venga de estática, ¿sí? Ya después, el martes, lo vamos a ver bien puntuales con algunos problemas, ¿sí? Para poder ver. Y vamos a también ver otra fórmula y otro modo que es también más rápido, ¿sí? Al momento de establecer las tensiones en un sistema, por ejemplo, un sistema que sea de esta magnitud, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Donde los ángulos que trabajan, las tensiones que trabajan son esta y acá tengo un peso suspendido, ¿sí? Eso como para tener presente también, ¿sí? Tomando esto, un peso con un peso en suspensión. Esto básicamente es un cuerpo que se desplaza sobre el horizontal, sobre una superficie plana, sin rozamiento. Y después también vamos a ver lo que es calcular el rozamiento o la fuerza de fricción que ejerce una superficie diferente a una superficie lisa. ¿Sí? Esto va a servir para cuando Perdón, profe, hay otras formas también, porque a veces nos suelen pedir una fuerza y a veces por allí tenemos que graficar, hacer el diagrama de cuerpo libre y por allí se hace muy largo y en 3 minutos 30 no tenemos el tiempo. Hay dos formas de solucionarlo. Esto es el diagrama del cuerpo libre. Esto es diagrama de cuerpo libre y esto es diagrama de cuerpo libre. Lo que ustedes tienen para un problema de estática necesitan 1 minuto y medio más o menos, con diagrama y todo. Solucionando todo necesitan 1 minuto y medio. Sí. El tema es saber qué tengo que solucionar, cómo solucionar y cómo leer el problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro. Si no, con 1 minuto y medio les alcanza para un problema de estática. No hay tanto análisis ni tanta cuestión. Siempre, por eso me planteo ahora, ¿sí? Estas cuestiones, ¿sí? De que, por ejemplo, siempre que descompongan fuerza X es la fuerza, la tensión, y eso se van a dar cuenta porque ustedes tienen la tensión, fuerza por el coseno, ¿sí? Y fuerza Y, fuerza sobre el seno, fuerza por seno, ¿sí? Asumiendo que ustedes tienen esta fuerza.
Entonces, esto les va a dar a ustedes las condiciones de equilibrio o no del sistema. ¿Sí? Después vamos a ver condiciones de equilibrio y esas cosas. ¿Sí? Así que bueno. Muchísimas gracias. Si no hay mayores dudas, dejamos acá, retomamos el martes 19 horas, con estática, o sea, desde acá en adelante. Así también podemos ver de dinámica. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a la Mica del REM, ¿sí? Que siempre nos está dando una manito y nos permite este encuentrito. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao. No, gracias a ustedes.